En esta sección veremos los diversos componentes del sistema de enfriamiento del motor Signature. El refrigerante en el sistema de enfriamiento debe estar compuesto de las proporciones correctas de agua, anticongelante y aditivos complementarios de refrigerante o SCA. Los aditivos complementarios de refrigerante ayudan a evitar picadura de la camisa, corrosión y depósitos de escamas en el sistema de enfriamiento. La entrada del agua, carcasa del termostato, cubierta de la carcasa del termostato y núcleo del enfriador de aceite están todos hechos de aluminio. El mantenimiento apropiado del sistema de enfriamiento se hace especialmente importante debido a la mayor cantidad de componentes de aluminio en el sistema de enfriamiento. La entrada de la bomba del agua tiene integrado un cabezal del filtro del agua. El motor Signature tiene un calentador opcional del bloque de 120 voltios y 1500 watts, colocado en la cavidad de fundición en el lado de escape del motor mostrado aquí. El calentador del bloque proporciona arranque y operación mejorados del motor durante condiciones de clima frío. La carcasa y cubierta del termostato están hechas de aluminio. La conexión de la línea de venteo está marcada en la fundición de la cubierta para facilitar la identificación. En la carcasa del termostato están instalados dos termostatos. Estos termostatos operan en paralelo, incrementando la capacidad de flujo del refrigerante. Los sellos en la brida del termostato proporcionan un sello adecuado de refrigerante. Cuando se drena el sistema de refrigerante, el sensor o uno de los tapones deben quitarse de la parte inferior de la carcasa del termostato para drenar todo el refrigerante de la carcasa. La carcasa del termostato contiene puertos que pueden usarse para ubicaciones alternas del sensor de temperatura de refrigerante. Los puertos del calentador en la parte trasera del lado de escape de la cabeza de cilindros proporcionan puertos para suministro de refrigerante al calentador de la cabina y al convertidor de torque. Están disponibles dos opciones para la conexión de entrada del agua. Una versión tiene una entrada superior hacia afuera, mientras que la otra opción tiene una entrada recta inferior. La conexión de entrada de la bomba del agua contiene puertos para la tubería de retorno del calentador de la cabina. La entrada del agua contiene una conexión de la línea de llenado. El refrigerante es suministrado desde el tanque superior del radiador a la entrada del agua a través de esta conexión. Al suministrar directamente el refrigerante del tanque superior a través de esta conexión, se asegura que la bomba del agua tenga un suministro adecuado de refrigerante a medida que la velocidad del motor se incremente. Los motores Signature usan un sistema de enfriamiento de aereación de flujo positivo, que consta de un tanque superior con área de expansión, línea de llenado, línea de purga y tubo de purga. Este sistema ayuda a purgar el aire del sistema de enfriamiento durante el llenado inicial y durante la operación. Una de las características del sistema de enfriamiento de aereación de flujo positivo es en la forma en que el sistema se llena de refrigerante. El sistema de enfriamiento debe ser capaz de aceptar refrigerante en una proporción de al menos 5 galones por minuto. El refrigerante fluye fuera del tanque de reserva a través de la línea de llenado al motor y al radiador. La línea de llenado del motor se instala en la parte trasera de la entrada de la bomba del agua. El flujo de la línea de llenado permite que el motor y el radiador se llenen con refrigerante desde la parte inferior del sistema. Conforme se llena, el refrigerante empuja el aire fuera del sistema, a través de la línea de venteo del motor y del tubo de venteo del núcleo del radiador. Después de llenar el motor y el radiador, el refrigerante llena el tanque de reserva hasta que el nivel del refrigerante alcanza la parte inferior del cuello de llenado. La posición del cuello de llenado limita la cantidad de refrigerante en el tanque de reserva. Este espacio en el tanque no solo deja espacio para la expansión, sino que también asegura que el tubo de venteo del núcleo del radiador permanezca abierto.
El flujo del refrigerante comienza cuando el refrigerante es succionado por la bomba del agua impulsada por banda montada al frente del bloque del motor. El impulsor fenólico succiona refrigerante dentro de la carcasa de la bomba del agua y suministra flujo de refrigerante al motor. La bomba produce flujo de 62 galones por minuto a torque pico, con una presión a velocidad nominal de 24 psi. La salida de la bomba del agua se dirige de la cavidad de refrigerante que rodea los núcleos del enfriador de aceite. Esto le proporciona al enfriador de aceite el refrigerante con la temperatura más baja posible. Conforme el refrigerante en esta cavidad pasa alrededor de los núcleos del enfriador de aceite, el calor se transfiere del aceite al refrigerante. El refrigerante sale por la parte superior de esta cavidad a través de las pequeñas aberturas en la fundición. De estas aberturas, el refrigerante entra al área de camisa de agua del bloque. En la camisa de agua, el refrigerante viaja alrededor de las camisas, llevando el calor de combustión a la parte superior del bloque. Los pasajes de refrigerante en la parte superior del bloque están dimensionados para forzar la mayoría del refrigerante a través del motor al lado de la bomba de combustible. Sin embargo, pequeñas aberturas en el lado de escape del bloque del motor permiten que algo de refrigerante entre a la cabeza de cilindros desde el lado de escape del motor. El refrigerante que fluye hacia arriba a través de los pasajes en el lado de la bomba de combustible de la junta de la cabeza de cilindros fluye a la cavidad inferior del agua a través de pasajes en la cabeza de cilindros. Este flujo enfría los asientos de válvula, área del inyector y los puertos de escape. Este refrigerante continúa su flujo a través de la cabeza de cilindros. De la cavidad inferior, el refrigerante fluye a la cavidad superior. Este refrigerante ayuda a bajar la temperatura de los puertos de escape. El refrigerante fluye luego al lado de escape de la cabeza de cilindros, hacia el frente del motor a través del múltiple de retorno en la cabeza de cilindros, a la carcasa del termostato. El refrigerante fluye del bloque hacia el interior de la carcasa del termostato, donde circula alrededor de los bulbos del termostato. Cuando el refrigerante está por debajo de 180 grados Fahrenheit, 82 grados centígrados, los termostatos están cerrados, permitiendo que el refrigerante fluya a través del centro de los termostatos hacia el lado exterior de la cubierta de la carcasa del termostato. Desde esta área de la cubierta, el refrigerante fluye de vuelta a través de un pasaje de retorno en la cubierta y carcasa del termostato al pasaje de derivación en el bloque del motor. Cuando los termostatos están en esta posición, el refrigerante evita el radiador para fluir de vuelta a la entrada de la bomba del agua a través de un pasaje interno en el bloque del motor. A medida que la temperatura del refrigerante se incrementa a los 180 grados Fahrenheit, 82 grados centígrados, los termostatos comienzan a abrir y el flujo de refrigerante a la derivación empieza a restringirse. En esta posición, algo de refrigerante es dirigido a la derivación y el resto es dirigido al radiador. Cuando la temperatura de operación del motor se incrementa a 200 grados Fahrenheit, 93.33 grados centígrados, los termostatos totalmente abiertos bloquean el pasaje de derivación en la cubierta de la carcasa del termostato. Cuando el pasaje de derivación está bloqueado, todo el flujo de refrigerante es dirigido al radiador. Nunca debe operarse el motor sin un termostato. Sin un termostato, el refrigerante recircula, evitando el radiador, ocasionando que el motor se sobrecaliente. El refrigerante regresa del radiador a la bomba del agua a través de la entrada de la bomba del agua. Con un sistema de enfriamiento de aereación de flujo positivo, el suministro de agua a la conexión de entrada de la bomba del agua se abastece de tres fuentes: el pasaje de derivación, el tanque inferior del radiador y de la línea de llenado. Cuando el termostato está cerrado, la presión en el circuito del bloque ocasiona que el suministro a la bomba del agua fluya del pasaje de derivación. Cuando el motor alcanza la temperatura de operación y el termostato abre, la presión en esta parte del circuito ocasiona que el flujo venga del tanque inferior del radiador.
Conforme el termostato cambia de posición basado en la temperatura de refrigerante del motor, el flujo de refrigerante es modulado entre el pasaje de derivación y el radiador para controlar con precisión la temperatura del refrigerante. La línea de llenado asegura que haya un flujo positivo de refrigerante en la entrada de la bomba del agua en todo momento. Conforme la bomba del agua incrementa en velocidad, se necesita más refrigerante para incrementar el flujo de refrigerante. Cuando el circuito del block y radiador no puede suministrar suficiente refrigerante, la baja presión en la bomba succiona refrigerante a través de la línea de llenado. Algo del refrigerante presurizado de la salida de la bomba del agua es dirigido a barrenos en la entrada de la bomba del agua. Estos barrenos suministran flujo de refrigerante al filtro de refrigerante. El refrigerante con presión más alta fluye desde la bomba del agua a través del filtro y hacia la entrada del agua de presión más baja. El puerto de refrigerante en el centro del bloque del motor proporciona flujo de refrigerante presurizado hacia el compresor de aire. Este flujo viene de la camisa de agua en el bloque. La conexión en el bloque cerca de la carcasa de engranes proporciona flujo de refrigerante del compresor de aire. Este puerto se conecta al pasaje de derivación del refrigerante. Ya que el pasaje de derivación está conectado directamente al lado de entrada de la bomba del agua, esta área tiene una presión de refrigerante baja. El diferencial de presión entre el refrigerante en el bloque y el refrigerante en el pasaje de derivación ocasiona que el refrigerante fluya a través del compresor de aire.